La noticia del regreso de Emily Wen a China para reanudar su carrera se convirtió en tendencia. Se había hecho famosa a temprana edad. En la cima de su popularidad, abandonó el país decididamente. A los 25 años, ya había ganado varios premios importantes a mejor actriz en el extranjero y era una actriz ampliamente reconocida. Su primer proyecto en casa fue una colaboración con el director más influyente de la industria, Daniel Fu. Su regreso fue la imagen del éxito y, como era de esperar, sus fans inundaron Internet de celebraciones. Sin embargo, lo que realmente se convirtió en tendencia fue un vídeo grabado en secreto desde el set. En el clip, Emily estaba sentada en una silla en la sala de descanso, con un guión en las manos y la cabeza inclinada mientras hablaba con el hombre que tenía delante. Tenía el ceño fruncido, tan severo que resultaba casi intimidante. Pero de repente dejó de hablar, levantó la mano y le limpió el labial excesivamente intenso de la comisura de los labios. Al instante siguiente se giró bruscamente hacia la cámara, colocándose frente a Emily para ocultarla. La grabación terminó de golpe, justo el tiempo suficiente para que todo Internet viera su rostro con claridad. Era Daniel Fu, el mismísimo director. La sección de comentarios explotó al instante. ¿De verdad era el frío e insensible director Fu? Todos decían que el regreso de Emily causaría caos, pero nadie esperaba que lo arrastrara consigo. ¿Por qué están tan sorprendidos? ¿No saben que Daniel y Emily fueron novios de la infancia? Él renunció a su herencia en aquel entonces para entrar en la industria del entretenimiento por ella. Debutaron juntos, alcanzaron la cima juntos, nadie sabe por qué se distanciaron después, pero este drama de ruptura lo hace todo aún más atractivo. Cuando Emily se fue a seguir su carrera en el extranjero, él anunció directamente su retiro de la actuación y se convirtió en director. Y ahora vuelven a trabajar juntos. Aparentemente él es reservado e indiferente, pero su cuerpo aún se inclina hacia ella instintivamente. ¡Ay no! Mi pareja de gatos pegajosos está volviendo. En medio de la avalancha de vítores entusiastas, alguien les recordó torpemente a todos: ¿acaso Daniel Fu no está casado? ¿No deberíamos respetar a su esposa? ¿A esa esposa con la que lleva 5 años casado y nunca ha reconocido públicamente? Por favor. Apártense, el verdadero amor ha regresado. Dejé el teléfono, asimilando lentamente la lluvia de insultos que me lanzaban. La comida en la mesa se había enfriado hacía tiempo. Las palabras «feliz cumpleaños», escritas en el pastel de crema, se habían derretido en un lío borroso. Daniel probablemente lo había olvidado otra vez. Olvidé que me había prometido venir a casa y celebrar mi cumpleaños conmigo. Pero pensándolo bien, cuando hablamos por teléfono hace 2 días, solo me dijo un sin compromiso. Probablemente nunca se lo tomó en serio. Pedí un deseo apresurado, di unos mordiscos al pastel empalagoso y me fui a la cama solo. En mitad de la noche me despertaron unos ruidos tenues que venían de abajo. Abrí la puerta del dormitorio y vi a un hombre de pie contra la luz, sin siquiera haberse quitado el abrigo. ¿No me pediste que volviera a pasar tu cumpleaños contigo? Su tono casi sonaba acusador. Bajé la mirada y dije lentamente: pero ya son las 3 de la mañana. Un silencio sofocante me invadió. Lo miré con cautela, con ganas de decir algo más. Pero ya se había dado la vuelta para irse, con la voz fría al decir una última frase. Entonces no me pidas que vuelva nunca más. Siempre he tenido el sueño ligero. Después de despertarme así, apenas dormí el resto de la noche. Amaneció y me sentí completamente agotado. Daniel ya se había ido. Este apartamento, que debía ser su residencia en su ciudad natal, era solo un lugar temporal al que regresaba ocasionalmente para estancias cortas. Cuando bajé, la criada me recibió con una sonrisa y me entregó una caja de regalo. Este es el regalo de cumpleaños del señor Fu para ti, ¿ves? Todavía se preocupa por ti. Lo tomé y lo abrí. Dentro había un par de hermosos aretes de diamantes rosas. Sonreí levemente y no dije nada. Nunca uso aretes y mucho menos rosas. El regalo me pareció fortuito y sin sentido, aunque alivió un poco el dolor sordo en el pecho. Eso fue hasta que vi un nuevo vídeo detrás de cámaras circulando en línea. Emily, con un llamativo vestido rojo, destacaba entre la multitud. Señaló sin rodeos los fallos de la dirección de Daniel. Se oyeron murmullos y jadeos por todas partes, pero Daniel no dijo nada.
Tras un momento de reflexión silenciosa, simplemente respondió, lo haremos a su manera. Internet, una vez más, estalló de fervientes comentarios. Está locamente enamorado de ella. Es la única excepción. Pero lo único que vi fue el collar de diamantes rosas que colgaba de la clavícula de Emily. Sus fans ya habían desenterrado los detalles. Era una pieza personalizada de Nico, la principal marca francesa de joyería de lujo, diseñada por su diseñador jefe, que normalmente requería un pedido anticipado de 2 años. Una pieza única. ¿Los pendientes? Solo restos convertidos en accesorios. Algo en lo más profundo de mí se llenó de amargura una vez más. El escozor se convirtió en un sabor amargo en mi lengua. Mi estómago, aún vacío, se tensó con un retortijón sordo. Sentí como si todo lo horrible me hubiera caído encima a la vez. Entonces mi amiga Lisa me llamó a toda prisa. Ayue, tu guión acaba de ser retirado. Escuché que el equipo de producción de Daniel Fu lo compró. Buscaban contratar a un nuevo guionista para revisar el personaje de Emily Gwen. En cuanto al contrato original, ya lo había firmado hacía mucho tiempo. Pero cuando se trata de lo que quiere Daniel, los contratos nunca han significado gran cosa. Al otro lado de la línea, Lisa maldijo en voz baja, pero al ver que no respondía, suavizó el tono e intentó consolarme diciendo que la compensación se había multiplicado por 10. Solté un silencioso sin decirle que me había pasado 3 meses enteros trabajando en ese guión, cada palabra cuidadosamente elaborada y estudiada. Mientras miraba la fría y silenciosa sala de estar a mi alrededor, de repente todo me pareció insignificante. Emily y yo éramos primas, algo así como hermanas. Aunque bien podríamos haber venido de mundos completamente diferentes. Cuando tenía 5 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Después de eso, la familia de mi tío me acogió y nos mudamos bajo el mismo techo que Emily. Vivir de la bondad ajena nunca fue fácil. Sus padres, el señor y la señora Gwen, nunca me apreciaron mucho. Solo me acogieron porque habían recibido mucha ayuda de mis padres en el pasado y no querían que nadie hablara. A Emily tampoco le caía bien. Lo que más me decía de pequeña era, esta es mi casa. No hables tanto. Nadie quiere oírlo. Una habitación estrecha y una soledad opresiva marcaron toda mi infancia. El único momento de calidez que recuerdo fue de una visita a casa de la familia Fu, cuando un niño me ayudó a levantarme después de una caída. Esa fue la primera vez que conocí a Daniel Fu. Tenía una mirada distante y fría, pero se arrodilló y dijo, ¿te duelen las piernas? Le pediré a la criada que te traiga ungüento. Pero la segunda vez que nos vimos, esa pequeña calidez se hizo añicos. El señor Fu, el mayor, me acercó a Daniel y me dijo, Daniel, ustedes dos se prometieron de niños. Cuídala para agradecerles a sus padres todo lo que han hecho por nuestra familia. Daniel le cerró la puerta en las narices en ese instante. Prefería ir en contra de su propia familia que renunciar a entrar en la industria del entretenimiento con Emily. Todos sabían que era frío y distante, la única persona que podía aferrarse a su brazo y sonreír dulcemente era Emily. Así que enterré ese pequeño y oculto amor en mi interior y rechacé el compromiso por él. Pero el señor Fu no me hizo caso. No te preocupes, me dijo. Ya cambiará de opinión. Más tarde descubrí que la familia Fu había agotado todos sus recursos durante la cima de la fama de Daniel y Emily. Emily, centrada en su carrera, se fue del país con una figura influyente de la industria que vio un gran potencial en ella. Daniel solo se enteró después de que ella se fuera. Tuvieron una gran pelea, se desquitaron y luego cada uno tomó su camino. Después de eso, Daniel aceptó el compromiso, pero nunca volvió a mostrarme ni una pizca de cariño. Igual que ahora. Me tomó 3 intentos antes de que finalmente respondiera a mi llamada. Me temblaba la voz al hablar y los ojos me escocían de calor. Daniel, ese guión era mío. Al otro lado, oí que llamaban a la puerta. Luego una voz clara y familiar, la de Emily. Habló con intimidad. Director Fu, ¿no dijo que me invitaría a cenar esta noche? Pasó un buen rato antes de que Daniel volviera a contestar el teléfono. Su voz era fría e impaciente. ¿Qué quieres? Parpadeé y pulsé el botón de colgar. El resto del día transcurrió bajo un cielo gris, igual a los incontables días que ya había vivido.
Pero algo dentro de mí había cambiado, silenciosa pero inconfundiblemente. Quería el divorcio. Saqué mi maleta y me pasé toda la tarde empacando. Para cuando terminé, casi todo el armario estaba vacío. Solo quedaban algunas prendas de Daniel, que parecían solitarias y fuera de lugar. Mientras bajaba la maleta, me di cuenta de que había alguien en la cocina. Una mujer estaba junto a los fogones con un delantal. Sus rizos negros colgaban suavemente sobre sus hombros mientras el vapor salía de la olla frente a ella. Al oír mis pasos, no se giró y simplemente dijo: «Ya casi termino, no necesitas venir». Deberías haber dicho antes que no hay nada en la despensa de Ai Weiwei. Menos mal que aún tenía los ingredientes para la sopa de la resaca. Su tono era cálido y desenfadado. Emily siempre se le daba bien sonar amable y natural. No bebe lo que yo preparo. Daniel siempre estaba ocupado. Tan ocupado que incluso nuestra fiesta de compromiso solo había sido una breve aparición. Sus visitas a casa eran escasas, generalmente solo cuando tenía alguna obligación social cerca. Había intentado aprender a hacer sopa para la resaca. Una vez, cuando llegó borracho a casa, le di un tazón que había preparado. Tomó un sorbo, frunció el ceño y lo tiró todo a la basura. Y ahora se bebe su receta. ¿Dónde aprendiste a prepararla, Emily? No te molestes con esos gestos ingeniosos. Emily se quedó paralizada un segundo y luego sonrió. Ah, eres tú. Ayu, el equipo cenó esta noche. Daniel bebió demasiado y no dejó que nadie más lo ayudara, así que tuve que traerlo de vuelta. La última vez que se emborrachó tanto fue cuando me fui del país. Sirvió un tazón de sopa y dijo con indiferencia: «He oído que nunca ha asistido a este tipo de reuniones en los últimos años». Quizás esta vez vino porque yo estaba allí. Entonces se giró para mirar hacia atrás. Seguí su mirada y vi a Daniel apoyado en la pared, visiblemente exhausto. Sus ojos estaban fijos en Emily, inmóviles, quien sabía cuánto tiempo la había estado observando. Emily le entregó el tazón de sopa. Él lo miró fijamente un momento, luego lo tomó en silencio y se lo bebió todo de un trago. No había nada de su habitual fría indiferencia. No lo soltó. No dijo ni una palabra. Sin críticas. Sin preguntas. Me quedé en la esquina como si estuviera a un mundo de distancia de ellos. Daniel ni siquiera pareció darse cuenta de mi presencia, hasta que dejé discretamente la llave de la casa y el anillo de boda sobre la mesa. Daniel, quiero el divorcio. Solo entonces frunció el ceño y me miró. ¿Qué dijiste? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Emily antes de hablar con un tono lleno de suave reproche. Ayue, ¿es porque volví? No hace falta. Además, Daniel está exhausto. No montes una escena con él. Daniel se frotó las sienes, visiblemente molesto. ¿Se trata del guión? Si es así, olvídalo, Wenyue. No tengo tiempo para lidiar con tus rabietas. No le contesté. Simplemente miré el hermoso e impecable collar de diamantes que Emily llevaba en el cuello y luego pensé en los diminutos aretes rosas que me habían regalado. Calmé la voz y repetí: quiero el divorcio. No se trata de montar un escándalo. No había tomado nada extra. En mi maleta solo estaba mi ropa. Añadí: no te preocupes, ese regalo sigue en la habitación. Llévatelo. No lo quiero. La sala se llenó de un silencio sofocante. Daniel bajó la mano lentamente, su mirada finalmente se posó en mí, y luego se desvió hacia los objetos sobre la mesa. Una mueca burlona le asomó a la boca. Si no fuera por la insistencia del abuelo, ¿de verdad crees que me habría quedado contigo todos estos años? Además, ni siquiera registramos el matrimonio. ¿Qué te creías que eras? Una especie de señora Fiu. Si quieres irte, vete. No hacía falta armar un escándalo. Molesto, llamó a la criada y le dijo que tirara la llave y el escurridor a la basura. Entonces, sin dudarlo, marcó un número, hizo una sola llamada y canceló todo a mi nombre, cortando todas mis tarjetas bancarias. Y dicho esto, me miró por última vez y dijo con frialdad: odio este tipo de drama estúpido. Benue, cuídate. Arrastré mi maleta hasta la puerta de Lisa y llamé. La abrió y al ver la pila de bolsas detrás de mí,
se quedó tan atónita que olvidó morder el trozo de pan que tenía en la boca. ¿Te divorciaste? Rápidamente atrapé el pan que se caía y se lo metí de nuevo en la boca. Sí, déjame quedarme aquí un rato. Sus ojos se iluminaron de alegría. Enseguida pidió un montón de comida para llevar, celebrando mi recién descubierta libertad mientras maldecía a Daniel hasta el infierno. Luego preguntó con cuidado, Ayu, ¿estás bien? Saqué una libreta de mi maleta y alisé las arrugas de la portada. No estoy triste. Era el manuscrito original de mi guión. Hojeé algunas páginas, leyendo las escenas que había revisado con tanto esmero hasta altas horas de la noche. De repente me pareció ridículo. Lo que yo consideraba recuerdos preciosos, enterrados en lo más profundo de mi corazón, a Daniel nunca le había importado en absoluto. Ni siquiera se había dado cuenta de que esas escenas eran sobre nosotros dos. Había olvidado que hubo un tiempo en que, después de despertar de una pesadilla, él me consolaba. Tras la muerte de mis padres, no me quedaba nadie en quien realmente pudiera confiar. Me obligué a madurar rápidamente. Incluso cuando me trasladaron de la familia Gwen a la familia Fu como una carga extra, nunca lloré. Pero en esas noches oscuras, cuando los truenos hendían el cielo, no podía evitar temblar desconsoladamente. Me hundía en las frías y oscuras mantas intentando desaparecer. Me aterraba la oscuridad y la soledad. Pero sabía que nadie querría saber nada de mi miedo ni de mi impotencia. Sin embargo, Daniel había abierto la puerta de mi habitación en aquel entonces. Encendió la luz nocturna y me abrazó bajo la suave luz. Casi con delicadeza, apartó las manos que había apretado con tanta fuerza que me habían dejado marcas en la piel. Wenyu, duérmete. Ya estás a salvo. Su calor alejó toda la oscuridad que había en mí. Su voz, baja y firme en mi oído, se convirtió en el salvavidas que ahuyentó todas mis pesadillas. No te muerdas. La próxima vez ven a buscarme. Sentí que me ahogaba atrapada en el dolor durante demasiado tiempo, solo para ver de repente un trozo de madera a la deriva. Me aferré a ella con todas mis fuerzas para respirar. El día de nuestro compromiso, le regalé lo único que me habían dejado mis padres, un candado con forma de corazón. Pero cuando empaqué mis cosas hoy, las encontré cubiertas de polvo en el armario. Sonreí levemente y cerré mi cuaderno. Debería tirarlo. Ya no importa. Ahora que no tenía nada, me volví hacia Lisa con una mirada lastimera. Más te vale que puedas permitirte quedarte conmigo. Sonrió y me metió una brocheta de cordero a la parrilla en la boca. No puedo permitírmelo. Así que ahí va un nuevo trabajo, lo quieras o no. Lisa y yo nos conocimos en la universidad. Ambas estudiábamos teatro y literatura. Con los años desde su graduación, se había consolidado como una guionista en ascenso. Pero a Daniel nunca le gustó que estuviera en esta industria. Una vez me dijo, no quiero verte trabajando tan bien. Así que durante años me quedé estancado. Los guiones que me apasionaban se cancelaron con una sola palabra suya. Ahora Lisa me ofrecía un nuevo guión original. La historia trataba sobre una niña criada en las profundidades de las montañas. No era un tema de moda y requeriría adentrarse en una zona remota sin señal durante semanas o incluso meses. Las condiciones eran difíciles, pero el joven director responsable ya había ganado varios premios a la mejor película revelación en los últimos años. Era una gran oportunidad. Wen-yue, ¿quieres intentarlo? Esa parte de mí que creía insensible desde hacía tiempo de repente cobró vida de nuevo. Apenas podía contener la emoción en mi pecho mientras apretaba las manos con fuerza. Quizás para alguien más esto no fuera para tanto. Pero para mí fue la mejor oportunidad que había tenido en años. Contacté de inmediato con el director Zhou y pasé 3 noches en vela terminando un borrador. Estaba nervioso, esperando su opinión. En cuanto sonó mi teléfono contesté sin dudarlo, solo para escuchar la voz de Emily. ¿Tan rápido? Así que es oficial, dijo con una risita. Como dijo Daniel, solo estabas haciendo un berrinche para llamar la atención. Pero vamos, sabes que no te lo perdonaría tan fácilmente. Ai Wei, tú no eres yo. Apreté los labios. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está ese gemelo de rubí de Daniel? Su tono se elevó poniéndose claramente por encima de mí,
pero envuelto en esa dulzura suave, propia de una hermana mayor. El que le regalé hace años combina a la perfección con el mío. Lo necesita para una cena familiar. Y tú también deberías venir. El abuelo ha estado pensando mucho en ti. Había un leve rastro de disgusto en su voz al mencionar eso último. Me quedé tranquilo. Pregúntale a la criada por el gemelo. No voy a la cena. Visitaré al abuelo en otra ocasión. Si quieres volver con Daniel, adelante. No me necesitas. Hubo un breve silencio en la línea. Luego resopló. Ay, güey, me has malinterpretado. Solo estaba siendo amable, avisándote de que esta es tu oportunidad de reconciliarte. ¿No podrías ser más inteligente? Si de verdad lo quisiera de vuelta, ni siquiera habrías tenido la oportunidad de pedir el divorcio. Alzó la voz. ¿Por qué me tratas con tanta hostilidad? Justo entonces vibró mi teléfono. Era el director Zhao. Mi borrador había sido aprobado. Mantuve la voz firme. No voy a volver. Ya no necesitas contactarme. Colgué y la bloqueé inmediatamente y luego también a Daniel. De repente me sentí completamente libre, como si por fin me hubieran quitado un grillete invisible. Una vez firmado el contrato, me uní rápidamente al equipo. Con el equipo y el equipo listos, nos dirigimos a las montañas para empezar a rodar. Me encargué de parte del guión. Las condiciones eran realmente duras, húmedas y sofocantes en verano. El bosque, aunque espeso, no nos protegía del sol abrasador. Tenía los brazos llenos de ronchas que me picaban por las picaduras de insectos. A veces, solo para enviarle un mensaje a Lisa, tenía que caminar varios kilómetros para encontrar señal. La vida aquí no se comparaba ni con la 10ª parte de lo que tenía en casa de Daniel. Sin personal de limpieza ni personal. Cada pequeña tarea la tenía que hacer yo sola. A veces me sumergía en la escritura todo el día sin parar. Para cuando regresé a casa, apenas tenía fuerzas para ducharme. Pero por primera vez en mi vida, sentí un fuego que me recorría todo el cuerpo, una especie de alegría plena y visceral. También era la primera vez que alguien me elogiaba. Xiao Wen, tienes un don natural para esto. Hicimos todo lo posible al traerte. Me puse rojo de la risa, tan nervioso que apenas pude decir gracias. Los elogios siempre habían sido un lujo en mi vida. En casa de los Wen, si alguna vez sacaba unos puntos más que Emily Wen en un examen, algo en casa se rompía misteriosamente, o acababa encerrado fuera. Fue entonces cuando me di cuenta poco a poco. El señor y la señora Wen nunca quisieron que eclipsara a su hija. Más tarde, cuando me casé con un miembro de la familia Fu, creí ingenuamente que Daniel sería diferente. Pero una vez me dijo, Wen Yue, hay muchísimos guionistas excepcionales en la industria. ¿Qué te hace pensar que puedes colarte? Solo tienes que quedarte en casa de los Fu y hacerte pasar por una esposa decente delante del abuelo. No quiero verte trabajando. No hagas que me canse de ti. Esas palabras tejieron una red invisible que me retuvo durante más de 20 años, atando mis manos, reprimiendo cada movimiento que intentaba hacer. Pero ahora, Xiao Wen, tu escritura es cada vez mejor. Con razón el director Zhou te eligió. El equipo de guionistas te estaba elogiando. Sigue así. Cree en ti mismo. Con esta película aspiramos a los premios de oro. Los meses transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, agotadores pero gratificantes. Cuando finalmente salimos de las montañas, parecía que el mundo se había pintado con colores más brillantes. Encendí mi teléfono y mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes. El mismo número una y otra vez con el mismo tono frío y familiar. Era Daniel. Me bloqueaste. No estás en casa de tu amigo. ¿Dónde estás? Contesta. Wen Yue, de todos los lugares a los que podrías ir, ¿elegiste al equipo de Zhou Linshan? ¿En serio haces esto solo para fastidiarme? Su relación con Emily, una celebridad de CP, seguía vigente y su temperamento no había cambiado ni un ápice. Recientemente, durante unas entrevistas con los medios, algunos reporteros entrometidos lo mencionaron. Director Fu, el público dice que su matrimonio no es de verdadero afecto. Ahora que la señorita Wen ha vuelto y están trabajando juntos de nuevo, ¿piensan divorciarse y volver?
Su rostro se ensombreció al instante. Apartó el micrófono. ¿Es que no pueden controlar sus palabras? No digan tonterías. Al día siguiente apareció un anillo de plata en el dedo anular de su mano derecha. Era nuestro anillo de bodas. Dios sabe de dónde lo sacó. La última vez que usó ese anillo fue el día de nuestra boda. Durante años seguí usando el mío, pensando que quizá significaba algo, pero él hizo que alguien lo tirara a un armario, diciendo que era una monstruosidad. Así que me lo quité discretamente, lo guardé y nunca más lo usé. Toda la tristeza de aquellos años se había instalado en los rincones de mi corazón hacía tiempo. Una opresión me invadió el pecho hasta que alguien del equipo se rió de repente, rompiendo el momento. Vaya. ¿No es ese el director Fu? Menudo chiste. Enredado en su blanca luz de luna y aún aferrado a su pobre esposa. Su esposa tiene muy mala suerte. Parpadeé y así, sin más, se me quitó un peso de encima. Me reí entre dientes y me uní a la conversación. No pasa nada, ya se escapó. Al pasar el vídeo de la entrevista apareció otra notificación, una transferencia bancaria entrante. Banco de Construcción, su cuenta terminada en 245 recibió un depósito de 2 millones RMB. Fruncí el ceño y lo transferí de vuelta al instante. Pero antes de que pudiera salir de la aplicación, sonó mi teléfono como si hubiera estado esperando, mirando la pantalla todo el tiempo. No lo dudé. Colgué. 2 segundos después, volvió a llamar. Y otra vez. Implacable. Finalmente contesté sin poder ocultar el tono cortante de mi voz. Daniel Fu, ¿qué demonios quieres? ¿No te basta con que me haya ido? Para mi sorpresa, no hubo impaciencia al otro lado. Solo una respiración entrecortada. Entonces, como si no hubiera oído nada de lo que dije, Daniel preguntó, ¿dónde estás? Simplemente desapareciste. ¿Sabes lo preocupado que ha estado el abuelo? Ven a casa conmigo y discúlpate. Olvidemos lo que pasó. Y llévate el dinero. Es mejor que los centavos que ganas ahora. Sentí una oleada de fuego en el pecho. Por primera vez, respondí con frialdad. Disculpa, ¿pero qué hay entre nosotros? ¿Qué derecho tienes a decirme que vuelva a casa? Además, ya le escribí al abuelo antes de irme a la montaña. No necesitas usarlo como excusa. Daniel Fu nunca fue un hombre paciente y menos conmigo. Esperaba que colgara el teléfono en ese momento. Pero en lugar de eso, oí un leve clic. Conocía bien ese sonido. Era él encendiendo un cigarrillo. Solo lo hacía cuando algo involucraba a Emily Nguyen, cuando estaba demasiado agitado para sobrellevarlo. ¿Y tú, qué tiene de malo volver a escribir guiones? Puedo darte los mejores recursos. 10, 100, 1000 veces mejor que lo que tienes ahora. ¡Qué ridículo! Sabía cuánto deseaba escribir algo grandioso para que el mundo conociera mis historias, y aún así, pasó años aplastándome. No necesito eso, Daniel, dije con calma. No necesito nada de ti. ¿Puedes dejar de molestarme? Claramente no esperaba esa respuesta. Hubo una larga pausa antes de oírlo apretar los dientes y murmurar, así que te has vuelto más fuerte. Al día siguiente el equipo me invitó a un evento. Después quedamos en cenar juntos. Lo seguí observando todo con curiosidad. Todo parecía tan nuevo. Daniel nunca me había enseñado cosas así. Solo había visto escenas tan animadas en televisión. No esperaba que al doblar una esquina, me encontrara de inmediato con Emily Nguyen. Todavía llevaba un vestido rojo deslumbrante, perfectamente estilizado, con cada detalle meticulosamente arreglado. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos al verme. La organizadora del evento se me plantó delante de una zancada larga, ladrando, ¿no miras por dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Quién te dejó entrar? No pasa nada. La conozco, dijo Emily con una sonrisa amable. La gente de alrededor empezó a voltearse a ver. Ella seguía sonriendo. Ayue, estás siendo muy inapropiada. Daniel vino conmigo esta noche. No quería verte, así que te colaste solo para echar un vistazo, ¿verdad? Podrías habérmelo dicho. Te habría dicho algunas palabras amables.
Entonces su mirada bajó, y su sonrisa se acentuó al posarse en el collar que llevaba alrededor del cuello. ¿Ese collar? No es tuyo. Fruncí el ceño al instante. Es un regalo de patrocinio de nuestro equipo de rodaje. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? No respondió, pero su asistente irrumpió furiosa. ¿Un equipo tan desconocido como el tuyo? ¿Cómo es posible que consigas patrocinio de esta marca? Se suponía que este collar iba a ser para nuestra Emily. Esta mañana nos dijeron que hubo un cambio de última hora. No me digas que lo robaste. Devuélvelo ya. ¿Creen que pueden intimidar a Emily y salirse con la suya? Tengan cuidado o el director Fu pondrá en la lista negra toda su producción. Al extenderse para agarrarlo, una mano fuerte le agarró la muñeca en el aire y la apartó. Palideció mientras se tambaleaba hacia atrás y tartamudeó: ¿Señor Fu? Daniel la miró con frialdad. Soy el patrocinador. ¿Tienes algún problema con eso? La expresión de Emily se endureció, pero forzó una sonrisa educada. Daniel. No lo sabía. Pero ni siquiera la miró. En cambio, me sujetó suavemente de la muñeca y empezó a alejarme. Al pasar junto a los transeúntes me dijo bruscamente: quienquiera que haya grabado eso, si lo publica, lo encontraré personalmente y le haré pagar por ello. Me agarraba con fuerza. Intenté soltarme varias veces, pero su mano me apretaba cada vez más fuerte hasta que finalmente lo solté y lo aparté. Daniel Fu, ¿qué demonios quieres? Se detuvo en seco, respirando con dificultad. Tras una larga pausa, finalmente se giró para mirarme con los ojos ligeramente rojos. ¿Entonces qué quieres, Wenyu? Preguntó en voz baja, casi ronca. ¿De verdad me cuesta tanto pedirte que vuelvas a casa? Bajó la mirada y me miró fijamente. Has perdido mucho peso, dijo en voz baja. La empleada me dijo que llorabas mucho en casa durante esa época. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Levantó la mano lentamente como si quisiera tocarme la cara. Cuando termine esta temporada de premios, te hablaré como es debido. Dejemos de pelear. Las disculpas no existían en el mundo de Daniel Fu. Siempre había sido yo agachando la cabeza, reexaminándome, cediendo. Siempre fui yo. Incluso cuando no era mi culpa, anhelaba desesperadamente que me mostrara un poco de bondad, que alguien, quien fuera, pudiera ser mi refugio. Pero conseguir lo que deseaba siempre parecía inalcanzable. Así que, tras ser herido una y otra vez, finalmente me rendí. Ahora que ya no lo quería, intentó devolvérmelo a la fuerza. Pero no lo acepté. Antes de que pudiera preguntarme más, alguien de la tripulación irrumpió en la habitación, interrumpiéndolo. Xiao Wen, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando desde hace mucho tiempo. Lo seguí, dejándolo detrás de mí. Bajó la mirada hacia su mano, ahora vacía, apretó los labios hasta formar una línea firme y dejó caer el brazo lentamente. Al terminar el evento, todos los del equipo estaban prácticamente entusiasmados, deseando saber cuál era realmente mi relación con Daniel. Al darme cuenta de que ya no tenía sentido ocultarme, les conté todo. Así que todo este tiempo alguien dijo que la gente pensaba que él y su esposa estaban discutiendo, que últimamente estaba de muy mal humor, que regrababa escenas cientos de veces por nimiedades, que daba la impresión de estar perdidamente enamorado de su esposa o algo así, pero nunca la había mencionado. Todos decíamos que le faltaba un tornillo, y resulta que tú eras la esposa. Todos corrieron a consolarme. ¿Oíste? Se fue temprano del evento hoy, dejó a Emily ahí mismo, y ni siquiera asistió a la fiesta posterior para celebrar la nominación de su película. A nosotros también nos nominaron, quién sabe quién ganará, y ya están descorchando champán y haciendo publicidad a todo pulmón. ¡Qué descaro! Xiao Ben, prométenos que no puedes volver con él. Me rodearon, charlando sin parar. La frustración de haberme topado con Daniel antes ya había empezado a disiparse. Sonreí y asentí. Definitivamente no. El tiempo voló cuando volvimos a estar ocupados. Durante ese tiempo, Daniel no dejaba de enviarme mensajes. Los ignoré a todos. Era como si se lo hubiera tomado a pecho, apresurándose a estrenar su película para que coincidiera con la nuestra. Salvo algo de curiosidad y sorpresa, la mayoría de los comentarios en línea eran burlones.
La gente estaba segura de que nos aplastarían, de que nuestra película quedaría sepultada. La presión en ese momento era sofocante. Pero nadie esperaba que la situación cambiara. Tras su estreno, nuestra película recibió elogios abrumadores. Y luego nos nominaron a los premios Caballo de Oro. El día de la ceremonia, la tensión era enorme. Todos estaban nerviosos y expectantes, e inevitablemente me encontré con Daniel otra vez. Me miró con voz tranquila y monótona. Aidue, tú también viniste. Hoy anuncian a los ganadores, dije. Claro que vine. Una lenta sonrisa burlona se dibujó en sus labios como si acabara de oír un chiste. ¿De verdad crees que serás tú? Lo miré fijamente a los ojos y le dije con calma, Daniel Fu, ¿qué tal si dejas de menospreciarme antes de intentar disculparte? Su expresión se ensombreció. Bien, hagamos una apuesta. Si tu equipo gana el premio, te dejo ir, pero si no, te vienes a casa conmigo. Luego con crueldad añadió, pero seamos sinceros, solo va en una dirección. La ceremonia comenzó oficialmente. Bajo las brillantes luces del gran escenario, el anfitrión abrió el sobre que tenía en la mano. Estaba sentado casi al fondo con mi equipo, nuestra fila apretada contra las sombras. Todos los rostros a mi alrededor estaban tensos, inseguros. Apreté los puños, mi respiración ya no era la mía. Miré la espalda de Daniel en la primera fila, y sus últimas palabras resonaron en mis oídos. Aidue, no me ablandaré esta vez. Si no ganas esta noche, demostrarás que fuiste una tonta al dejarme. Te guste o no, te arrastraré de vuelta a casa. En cuanto a Joel Inchon y los demás que te han corrompido, me encargaré de ellos. Estaba sentado en la primera fila, con la cabeza ligeramente gacha, jugueteando perezosamente con el anillo de bodas en su dedo anular, completamente relajado. Como si ya supiera quién sería el ganador. Hasta que el presentador, con una sonrisa radiante, leyó el nombre de nuestra película. ¡Felicidades! Nadie lo esperaba. Habíamos ganado. Subí al escenario con Joel Inchon, con las manos temblando todo el camino. Fue como plantar una semilla a mano, regándola y cuidándola día y noche, aunque el mundo me decía que nunca florecería, que me engañaba por intentarlo. Pero en medio de los chismes y el desprecio, había florecido en la flor más hermosa. Nadie pudo contener la emoción. Después de la ceremonia, mucha gente se acercó a felicitarlo y a entablar conversación. Entre tanto ruido y alegría, me olvidé por completo de Daniel. No fue hasta que bajé al estacionamiento subterráneo que volví a ver esa figura alta. Daniel estaba apoyado en un pilar junto a mi coche, completamente envuelto en sombras. Solo el tenue resplandor rojo en las yemas de sus dedos, envuelto en volutas de humo, insinuaba su presencia. Levantó la cabeza lentamente con voz baja y clara. Aidue, dejé de caminar y me quedé en silencio frente a él. Se veía despeinado con el pelo revuelto y su aspecto, fatigado y derrotado, era completamente diferente a como era habitual. Sus ojos se posaron en mi rostro, sus labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido durante un buen rato. Finalmente hizo una mueca amarga. Felicidades, ahora eres increíble. Respiró hondo y aplastó el cigarrillo con el pie, sin siquiera inmutarse por la quemadura en los dedos. Esta historia que escribiste la leeré con atención. Así que ni siquiera había leído mi obra antes. Respondí con serenidad, haz lo que quieras. Retiro la apuesta. Fue como si mi indiferencia lo hubiera herido profundamente. Volvió a hablar casi suplicante. Aidue, no tienes que volver a casa. Iré a verte. Lo que sea que planees escribir a continuación, puedo ayudarte a organizarlo. Si estás dispuesta a darme una oportunidad. Se acercó con los ojos llenos de dolor y anhelo, pero no sentí nada. Solté mi mano y retrocedí. Daniel, de ahora en adelante voy a depender de mí mismo. Voy a ir mejorando cada vez más sin ti, y no eres parte de mi futuro. Al regresar, empecé a recibir un aluvión de invitaciones, primero de directores y guionistas y luego del mismísimo abuelo Fu. No me negué. Hice tiempo para visitar la antigua finca de la familia Fu. En la amplia y tradicional sala de estar, él ocupaba el asiento principal, sonriéndome mientras me miraba. Fue directo al grano.
Xiaoyue, ¿de verdad no le vas a dar otra oportunidad a Daniel? Lo miré y repetí mi respuesta tranquila y resuelta. Abuelo, nunca tuve una oportunidad para empezar. Quizás no debiste haberlo obligado a casarse conmigo desde el principio. Nunca estuvimos destinados a estar juntos. Hubo una larga pausa antes de que el abuelo soltara un suspiro. Xiaoyue, soy yo quien te debe una disculpa. Organicé el matrimonio de Daniel contigo porque estaba agradecida con tus padres y quería que te cuidara bien. Pero también tenía mis propias preocupaciones. Me miró con ojos cansados. Sabía que ya le habían robado el corazón, pero no podía aceptar que la futura nuera de la familia Fu fuera alguien que lo desviara del buen camino, que lo hiciera rechazar el negocio familiar y huir a la industria del entretenimiento. Tú, en cambio, fuiste obediente y educada desde pequeña. Te vi crecer. Eras la persona más adecuada para casarte con la familia Fu. Así que tomé la decisión yo misma. Pero al mirar atrás me equivoqué. Hizo un gesto con la mano y el ama de llaves se acercó y me colocó varios certificados de acciones. Estos son los arreglos de Daniel. Estas empresas ahora estarán a tu nombre. Piensa en ello como una compensación por los años que dedicaste. Bajé la mirada y di las gracias en voz baja. Justo cuando estaba a punto de irme, volvió a gritar. Xiaoyue, todavía me consideras tu abuelo, ¿verdad? Por mi bien, ¿podrías darle a Daniel al menos una última oportunidad para hablar? Mi respuesta permaneció invariable y luego se desplomó. Casi al mismo tiempo se oyó el sonido de un cristal rompiéndose. Sobresaltada, miré hacia la fuente y vi a Daniel de pie en la puerta, pálido como un papel. Era como si ya no pudiera soportarlo más. Pasó por encima de los cristales rotos, con los ojos enrojecidos y las lágrimas cayendo. Xiaoyue, leí tu cuaderno. ¿Cómo se supone que te deje ir? No lo sabía. No sabía que me hubieras amado durante tantos años. Siempre pensé que nuestro matrimonio era solo una fachada, así que nunca imaginé que las cosas que hice te harían daño, te harían sufrir, te harían sufrir. Empecemos de nuevo. Haré todo lo posible para compensarte. Lo que quieras, te lo daré. Parecía completamente deshecho. Tenía la cara surcada de lágrimas, el pelo revuelto, incluso los botones de su camisa estaban desparejados. Desde el día que lo conocí, siempre se había mostrado sereno y digno. Nunca lo había visto perder el control de esa manera. Pero ahora solo sentía asco y una amarga ironía. Dijo que no sabía que me había hecho daño. ¿Pero cómo iba a ignorarlo? Me regaló unos pendientes hechos con retales, materiales desechados como regalo de cumpleaños. Incluso alguien con poca sensibilidad sabría lo insultante que era. No fue solo una falta de consideración. Fue un daño deliberado, envuelto en indiferencia y desprecio, sobre todo cuando otra persona, el claro punto de comparación, había recibido todo su afecto sin disimularlo. Le pregunté con sarcasmo en la voz, ¿y qué hay de Emily Wynne? La expresión de Daniel se congeló por un instante como si hubiera desvelado un secreto bien guardado. Hace mucho que no la amo, dijo. De verdad que me gustó, pero el día que decidió irse al extranjero supe que no habría futuro entre nosotros. Después de estar contigo, cualquier sentimiento que tuviera por ella se desvaneció. Mi único error, añadió lentamente, fue no darme cuenta de que me había enamorado de ti con el paso de los años. Bajé la cabeza, escuchando esta absurda explicación. Después de un rato encontré su mirada esperanzada y le dediqué una sonrisa tranquila, casi divertida. Daniel Fu, dije en voz baja. Entonces debería decirte algo también. Mi error fue no darme cuenta antes de que todo lo que anhelaba ya existía más allá de ti. Debería haberme ido mucho antes. La luz en sus ojos se quebró. Poco a poco se convirtió en lágrimas que caían silenciosamente por sus mejillas. Está bien, murmuró. Después de ese día, no nos volvimos a ver. Entonces, una tarde cualquiera, me enteré de la noticia. Daniel se retiró definitivamente de la dirección. Poco después saltaron los titulares sobre el escándalo de evasión fiscal de Emily Wynne. Internet estalló y los rumores tras bambalinas apuntaron a Daniel como quien la había desenmascarado. Se rumoreaba que la ruptura entre ellos fue terrible. Un informe describió a Emily irrumpiendo en la residencia Fu, gritándole y llorándole a Daniel.
¿Me hiciste esto por ella? ¿Crees que te perdonará por esto? Eres tú el que no pudo decidirse. La lastimaste primero y ahora me lastimas a mí también. Al final, eres el más repugnante de todos. ¿Te crees un hombre noble y devoto? Por favor, dijiste amarme con todo tu ser. Pero en cuanto me fui, te enamoraste de otra persona. ¿Y ahora estás aquí fingiendo estar profundamente arrepentido? Todo el drama terminó con Emily completamente en la lista negra. Una vez superestrella, su carrera se derrumbó de la noche a la mañana. Quizás no pudo aceptar semejante final, así que decidió añadir su propio golpe final a la tragedia. Apuñaló a Daniel, justo en una arteria crítica. Le tomó 3 días y 3 noches de cirugía de emergencia, solo para salvarlo del borde de la muerte. Pero su cuerpo estaba destrozado. Necesitaría medicación diaria para sobrevivir el resto de su vida. Cuando por fin recuperó el conocimiento, lo primero que hizo fue forcejear para llamarme. Xiaoyue, ¿puedes venir a verme? Solo una vez. Una mirada. Por favor. Tenía mucho miedo de no volverte a ver. Tenía miedo de no tener la oportunidad de disculparme. Sollozó con la voz tan débil que tenía que hacer pausas y jadear entre cada frase. No contesté. Colgué. Luego bloqueé su número. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, cálida y suave. Al otro lado de mi ordenador, alguien me escribía con entusiasmo. ¿Cómo va el nuevo guión? Estoy esperando a empezar a rodar. Puse los dedos sobre el teclado. Clic-clac. Casi listo, respondí. Y con esto seguí escribiendo.